Todavía recuerdo como si fuera ayer el momento exacto en que conocí a Olivia Carter, hace 3 años. Mi vida era un desastre por aquel entonces. Mi apartamento se había convertido en un pantano porque el chico de arriba decidió dejar la bañera abierta como un idiota despistado. El agua se filtró por el techo, empapando todo lo que tenía, y no me quedó más remedio que quedarme en casa de mi mejor amigo, Marcus, mientras las reparaciones se alargaban. Ahí fue donde entró en mi mundo, Olivia, su hermana pequeña. Estaba sentada en el sofá de Marcus, bebiendo una cerveza barata y compadeciéndome de mí misma, cuando entró como una exhalación. Era despampanante, cabello largo y oscuro, ojos verdes brillantes que parecían centellear, y una sonrisa segura que me impactó como un puñetazo en el pecho. No entró en una habitación sin más, sino que se apoderó de ella. «Debe ser la víctima de la inundación», dijo con voz burlona pero cálida, y me reí a mi pesar. Se sentó a mi lado, más cerca de lo necesario, y empezó a hacerme preguntas sobre mi apartamento en ruinas, mi trabajo, mi vida, como si de verdad le importara. Me sentí bien, ¿sabes? Como si yo fuera el único hombre en el mundo con quien valía la pena hablar. Conectamos enseguida. En una semana, nos escribíamos sin parar, y a finales de mes, ya estábamos saliendo. Olivia tenía ese encanto, esa atracción que hacía que la gente se fijara en ella y quisiera estar cerca de ella. En las fiestas, estaba en medio de la gente, riendo, contando historias, moviendo las manos al hablar. Los chicos rondaban por su casa, ofreciéndole bebidas, y las chicas estaban pendientes de cada palabra. Yo observaba desde la barrera, orgulloso de que fuera mía, pero también un poco incómodo. Es solo una amiga, me dije. Le encanta la atención, pero está conmigo. Y desde fuera, nos veíamos perfectos, yo, el hombre estable con un trabajo decente, y ella, la mujer deslumbrante que iluminaba cada habitación. La invitaba a cenar, la tomaba de la mano y sentía que había ganado algo grande. Se inclinaba hacia mí, me susurraba algo gracioso, y yo pensaba, esto es todo. Esto es lo que la gente sueña. Pero incluso entonces, había una vocecita en mi cabeza, silenciosa pero insistente, preguntándome por qué siempre necesitaba que todos la miraran. Lo ignoré. El amor te vuelve así de estúpido. Los primeros meses fueron un torbellino de emoción. Aparecía en mi casa. Una vez arreglado, con comida para llevar y una botella de vino, y hablábamos durante horas. Tenía ese encanto natural, esa forma de hacerme sentir especial, como si fuera el centro de su universo. Pero al mirar atrás, veo que no siempre fue real. Coqueteaba con los camareros delante de mí, riéndose cuando yo fruncía el ceño. Tranquila, cariño, es solo diversión, me decía, y yo lo dejaba pasar. Cancelaba planes a última hora, dejándome esperando, pero luego me dedicaba esa sonrisa y la perdonaba al instante. Me decía que estaba bien. Era vivaz, espontánea, todo lo contrario a mi yo aburrido. Eso me gustaba de ella. Al menos, eso creía. La gente me decía lo afortunada que era, lo única que era Olivia, y yo asentía, sonriendo, porque sí, lo era. Pero esa atracción magnética que ejercía no era solo para mí, era para todos. Y en el fondo, creo que lo supe desde el principio. A veces me quedaba despierto, escuchándola respirar a mi lado, preguntándome si yo era suficiente para alguien como ella. Ella siempre buscaba algo, atención, emoción, el siguiente gran momento, y yo era simplemente yo. Firme, confiable, el tipo que pagaba sus cuentas a tiempo y no armaba líos. Pero ella se daba la vuelta, me cruzaba el brazo por el pecho y yo alejaba esas dudas. Ella me eligió. Me decía a mí mismo, de entre todos, ella está aquí conmigo. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Hace 3 años, cuando nos conocimos, pensé que había encontrado a la mujer con la que compartiría mi vida. Creía conocerla, su risa, sus peculiaridades, cómo se iluminaba al hablar de sus sueños. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que no la conocía en absoluto. Vi lo que quería ver, y ese fue mi primer error. Mirando atrás, las señales siempre estaban ahí, mirándome a la cara, pero estaba demasiado absorto en Olivia como para importarme. Desde el principio, ella trató mi tiempo como si no importara, como si yo fuera solo un tipo esperando a que apareciera cuando le diera la gana. En nuestra primera cita de verdad, recuerdo estar sentado en un pequeño restaurante italiano,
el de los manteles rojos a cuadros, mirando el reloj cada 5 minutos. Había llegado temprano, nervioso pero emocionado, con una camisa que había planchado solo para ella. Se suponía que debía encontrarme a las 6:30, pero a las 7, seguía sin aparecer. Le escribí, pero nada. La llamé, pero no contestó. Por fin, a las 7:20, entró tranquilamente, con el pelo revuelto como si acabara de levantarse de la cama, sonriendo como si nada. Lo siento, cariño, me enganché con Sabrina, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Quería enojarme, pero entonces se acercó, me apretó la mano y empezó a hablar de su día como si nada. Lo dejé pasar. El amor se trata de compromiso, me dije, bebiendo agua y asintiendo. Pero no fue solo esa vez. Llegó tarde a todo, a cenas, al cine, incluso a mi fiesta de cumpleaños una vez. Y cada vez, esperaba, sintiéndome como un idiota. Pero la perdonaba porque no quería perderla. Luego estaba su situación laboral, que debería haber sido una gran señal de alerta frente a mí. Olivia trabajaba en marketing, o al menos lo intentaba. La contrataban en algún sitio, entusiasmada con la energía creativa, o lo que fuera, pero nunca duraba. 3 meses aquí, meses allá, y luego la echaban. Llegaba a casa despotricando sobre lo imbécil que era su jefe y que no entendía su visión, o renunciaba porque en el trabajo no se valoraba su talento. Yo me sentaba en el sofá, escuchándola pasearse por el apartamento, con la voz cada vez más alta mientras criticaba duramente a quien acababa de dejar. Son todos idiotas, decía, moviéndose el pelo como si estuviera por encima de todo. Asentía, intentaba calmarla, quizá le sugería que aguantara la próxima vez. No lo entiendes. Se enfadaba y yo me echaba atrás. Una vez, la despidieron por no cumplir con una fecha límite importante. Culpó a su equipo, dijo que la habían saboteado. Quise preguntarle cómo tenía sentido, pero no lo hice. Pagué el alquiler ese mes cuando no llegó su mitad. ¿Señal de alerta? Claro. ¿Lo ignoré? Claro que sí. Pero lo peor era cómo hablaba de la gente, de todos, todo el tiempo. Me enviaba largos mensajes despotricando sobre su vida, y la mitad eran ataques a escondidas. ¿Su mejor amiga, Sabrina? Una perdedora insegura que me tiene celos, escribía, con palabras agudas, incluso a través de la pantalla. ¿Sus padres? Unos don nadie vagos que nunca se destacaron, decía, riendo como si fuera un chiste. Sus antiguos jefes, sus compañeros de trabajo, incluso desconocidos. Tenía algo malo que decir de todos ellos. Leía esos mensajes a altas horas de la noche, con el teléfono brillando en la oscuridad, y sentía un nudo en el estómago. Solo se está desahogando, me decía, ignorando el veneno. Pero en el fondo, sabía que no era normal. Un día la pillaba sonriéndole a Sabrina, abrazándola como si fueran hermanas, y al siguiente la destrozaba conmigo. Era como si tuviera dos caras, una que mostraba al mundo y otra que dejaba escapar cuando creía que nadie importante la escuchaba. Debí haberme dado cuenta entonces de que si hablaba así de ellos, probablemente decía lo mismo de mí cuando no estaba. A veces me asaltaba ese pensamiento, tarde por la noche, pero lo apartaba. Me quiere, pensaba. Ella no me haría eso. ¿Estaba ciego, no? Todas esas pequeñas pistas, como me dejaba plantado, como no podía conservar un trabajo, como menospreciaba a la gente como si nada, me gritaban que despertara. Pero no lo hice. Me sentaba allí, viéndola reírse de sus propias historias, con los ojos brillantes de esa energía salvaje, y me decía que tenía suerte. Suerte de tener a alguien tan vivaz, tan audaz, aunque a veces me hiciera sentir insignificante. Cedía, esperaba, escuchaba, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿no? Te rindes un poco. Pones excusas. Te dices a ti mismo que todo está bien, incluso cuando no es así. Mirando hacia atrás ahora, lo veo todo con tanta claridad. Cada cita perdida, cada trabajo que perdió, cada palabra desagradable que soltó como confeti. Las señales estaban ahí desde el primer día. Simplemente no quería verlas. Para nuestro segundo año juntos, empecé a notar cuánto me estaba costando el estilo de vida de Olivia, y sinceramente, era culpa mía por dejarlo pasar. Tenía gustos caros, cosas en las que ni siquiera había pensado antes de ella.
Bolsos de diseñador con nombres que no podía pronunciar, cenas en restaurantes donde la carta ni siquiera indicaba los precios, escapadas de fin de semana de última hora a lugares de arena blanca y agua azul. Al principio, era emocionante. Me metía en su mundo, todo ostentoso y divertido, y me sentía parte de algo más grande. Pero luego las facturas empezaron a acumularse y me di cuenta de que era yo quien las pagaba. Tenía un trabajo estable. Nada del otro mundo, solo un trabajo de oficina que me pagaba el alquiler y me mantenía con las luces. ¿Pero Olivia? Su dinero iba y venía como un rayo. Se gastaba todo lo que ganaba en ropa o en salidas nocturnas, y luego se volvía hacia mí con esos grandes ojos verdes y me decía, cariño, ¿puedes cubrir esto? Te lo devuelvo. Yo siempre decía que sí. Yo era el responsable, el que no dejaba que las cosas se desmoronaran. Así que me hice cargo. Me dije que era temporal, que ella lo entendería con el tiempo. Pero nunca lo hizo. Luego llegó el tema del coche, y ahí fue cuando realmente debí haberme puesto firme. Olivia tenía un sueño, y no paraba de hablar de él, de tener un Mercedes-Benz clase C. Me enseñaba fotos en su teléfono, plateadas y elegantes, con una voz que se volvía soñadora. No es solo un coche, decía, es una declaración de intenciones. Su viejo coche viejo, ese sedán oxidado que tosía cada vez que lo arrancaba, finalmente se averió una tarde lluviosa. Estaba en el trabajo cuando me llamó, casi llorando. Está muerto, cariño. Estoy varado. ¿Qué se supone que debo hacer? Le dije que lo encontraríamos, que tal vez consiguiéramos algo usado pero confiable. Pero ella tenía el corazón puesto en ese Mercedes. De repente, estábamos en el concesionario, y ella prácticamente daba saltos mientras pasaba los dedos por el capó de este reluciente coche nuevo. Es este, dijo, sonriéndome. Esta es la indicada. Miré el precio, era mucho más de lo que ella podría permitirse, y sinceramente, más de lo que yo quería afrontar. Pero ella siguió adelante. Necesito esto, cariño. Me hará sentir bien conmigo misma. ¿Quieres que sea feliz, verdad? Se inclinó hacia mí con voz suave, y cedí. Conseguimos un préstamo, pero su historial crediticio estaba destrozado por todos esos pagos atrasados de cosas que compró a lo largo de los años. Así que lo avalé. Peor aún, empecé a ayudarla con los pagos mensuales porque su nuevo trabajo aún no los cubría. En cuanto consiga algo estable, te lo devolveré, prometió, sentada frente a mí en nuestra pequeña mesa de la cocina. Se veía muy seria, con las manos agarrando una taza de café, y la creí. Quería creerla. Asentía y decía que no había prisa, aunque mi cuenta bancaria empezaba a sentir la presión. El alquiler, la compra, mi coche, y ahora el suyo también. A veces me quedaba despierto hasta tarde, mirando el portátil, cambiando números para que todo funcionara. Ella dormía en la habitación de al lado, sin ninguna preocupación, mientras yo me preguntaba cuánto tiempo podría seguir así. No era solo el dinero, sino su forma de actuar como si fuera normal. Como si le debiera esta vida que no podía pagar. Llegaba a casa con un bolso nuevo, una cosa de cuero que costaba más que mi alquiler, y yo le preguntaba, ¿cómo lo conseguiste? Ella se reía, le daba vueltas y decía, no te preocupes, cariño, es una inversión. ¿Una inversión en qué? Nunca recibí una respuesta directa. Pero sonreía, la besaba en la frente y lo dejaba pasar, porque luchar por ello me parecía más difícil que simplemente afrontarlo. Empecé a recortar gastos en mi vida para que la suya siguiera adelante. Se acabaron las salidas a comer con los compañeros del trabajo. Solo un sándwich de casa. Nada de ropa nueva para mí, ni siquiera cuando mis zapatos empezaron a desgastarse. Mientras tanto, ella estaría publicando fotos en línea, posando con ese Mercedes o tomando cócteles en algún bar en la azotea, con aspecto de tenerlo todo bajo control. La gente comentaba, metas o, viviendo el sueño. Y sentía una extraña mezcla de orgullo y pánico. Orgullo porque era mía, pánico porque me ahogaba intentando sostenerla. Me decía que era amor, que esto era lo que uno hace por alguien a quien quiere. Pero cada vez que pasaba mi tarjeta por ella, cada vez que decía que sí, cuando quería decir que no, sentía que se me escapaba un trocito. Me prometió que me devolvería el dinero, y me aferré a eso como a un salvavidas. 2 años después, seguía esperando.
Se suponía que nuestro tercer aniversario sería la noche en que todo encajaría, una oportunidad para celebrarnos después de todos los altibajos. Lo había planeado durante semanas, queriendo que fuera especial para Olivia porque siempre decía que yo no era lo suficientemente romántico. Elegí la Reverie, un restaurante elegante que se moría de ganas de probar, con manteles blancos, luces tenues, de esos lugares donde te cobran solo por respirar el aire. Hice la reserva con un mes de antelación, ahorré un poco de mi sueldo para cubrirla, e incluso me corté el pelo el día anterior. Me puse ese traje azul oscuro que, según ella, me hacía ver peligrosamente guapo, me miré en el espejo y me sentí muy bien. Llegué al restaurante a las 7 en punto, puntual, con el estómago revuelto de nervios y emoción. La anfitriona me acompañó a su mesa, un rincón junto a la ventana con vistas a las luces de la ciudad, y me senté, imaginándola entrar, sonriéndome como siempre. Estaba deseando ver su cara cuando viera el esfuerzo que había puesto. A las 7:30, seguía sin llegar. Saqué mi teléfono, le escribí un mensaje rápido, «¿Vienes?», y lo puse boca abajo sobre la mesa. No es para tanto, pensé. Siempre llega tarde. Di un sorbo a mi agua, observé las risas y el tintineo de las copas de la otra pareja, y me dije a mí mismo que pronto llegaría. El camarero se acercó y me preguntó si quería pedir algo mientras esperaba. Todavía no, dije, forzando una sonrisa. Llegará en cualquier momento. Pero llegaron las 8 de la tarde y seguía sin haber respuesta. La llamé y saltó el buzón de voz. Su alegre voz en la grabación dijo, «Hola, soy Olivia, deja un mensaje». Colgué con una opresión en el pecho. Me quedé mirando la silla vacía frente a mí, con la vela parpadeando entre nosotras, y sentí una sensación de desánimo que no podía quitarme de encima. Debería haberme ido en ese momento, haber cogido mi abrigo y haber salido, pero no lo hice. Me quedé, como un tonto que no podía admitir que la noche ya se estaba desmoronando. A las 9 de la noche, los camareros empezaron a mirarme con esas miradas, ya sabes, tiernas y compasivas, como si fuera un cachorrito abandonado. Uno de ellos me rellenó el vaso de agua sin que se lo pidiera, y murmuré un gracias, con la cara ardiendo. Me quedé allí sentado, mirando el móvil cada pocos minutos, diciéndome que tendría una buena excusa. Quizás se le había averiado el coche otra vez, o se había quedado atascada en el tráfico. Esperaría un poco más, por si acaso. El restaurante bullía a mi alrededor, la gente comía, hablaba, vivía su vida, mientras yo permanecía paralizada, aferrándome a una esperanza tonta. Entonces, a las 10 de la noche, las puertas se abrieron, y allí estaba ella, Olivia, por fin. Pero no estaba sola. 3 de sus amigas la seguían, todas riendo a carcajadas, con la cara roja como si ya hubieran estado bebiendo en otro sitio. Me vio, me saludó con la mano como si nada y se acercó con ellas. «Hola, cariño», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí como si no me hubiera hecho esperar 3 horas. Sus amigos, un chico llamado Noah, una chica de pelo rosa y otra que no reconocí, acercaron sillas adicionales, abarrotando nuestra mesa. Estaban un poco achispados, riéndose a carcajadas, actuando como si esta fuera su noche, no la nuestra. La miré fijamente, con la boca seca, intentando encontrar qué decir. «Llegas tarde», logré decir, pero ella simplemente se encogió de hombros. «Sí, pasamos por un bar primero». Perdí la noción del tiempo. Ya sabes cómo es. Yo no sabía cómo era. Había estado sentado allí, solo, mientras ella estaba de fiesta sin siquiera un mensaje. Antes de que pudiera decir nada más, se echó hacia atrás, sonriendo con suficiencia, y lo dijo tan alto que medio restaurante lo oyó. «¿Ves? Te dije que seguiría aquí como un cachorro patético». Sus amigas se echaron a reír, un sonido agudo y cruel que me atravesó por completo. Noah, ese tipo presumido con un arete ridículo, me sonrió y dijo, «Rayos, no bromeaba. Estás muy bien entrenado». La chica del pelo rosa resopló en su mano, y la otra se rió como si fuera lo más gracioso que había oído en su vida. Me quedé allí sentada, en silencio, con las manos apretadas bajo la mesa, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia nosotras. Olivia también rió, sacudiéndose el pelo, como si hubiera ganado un premio gordo. La miré, la mujer a la que había amado durante 3 años, la mujer para la que me había vestido elegantemente, la mujer a la que había esperado,
y vi algo que no me había permitido ver antes. No solo llegó tarde. No solo fue descuidada. Me estaba humillando, ahí mismo, delante de todos, y ni siquiera le importó. La noche que había construido en mi cabeza se había ido, destrozada por sus palabras, y solo pude quedarme allí sentado, el cachorro patético, viéndolo pasar. No dije ni una palabra después de que Olivia soltara esa frase sobre mí siendo un cachorro patético. No grité, no volteé la mesa, ni siquiera dejé que mi cara mostrara cuánto me dolía, como un cuchillo retorciéndome en el estómago. Sus amigos seguían riendo, sus voces resonaban por todo el restaurante, y ella simplemente estaba sentada, sonriendo con suficiencia, saboreando el cóctel que Noah le había pedido como si todo esto fuera un juego de niños. Sentía el calor subiendo por mi cuello, la vergüenza, pero lo contuve. No iba a darle la satisfacción de verme derrumbarme. El camarero volvió a pasar, rondando cerca de la mesa, probablemente preguntándose si este desastre merecía la propina. Lo miré a los ojos, le di una sonrisa forzada y le dije, otra copa, por favor. Mi voz sonaba firme y tranquila, como si fuera un simple tipo disfrutando de la noche. Él asintió y se escabulló, dejándome allí con Olivia y su circo. Sin embargo, por dentro, mi mente daba vueltas, ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué seguía allí sentada, aguantando esto? Siguieron adelante, pidiendo aperitivos, platitos de camarones y una especie de pan con queso, parloteando como si yo no estuviera allí. Olivia apenas me miró, demasiado ocupada riéndose de los chistes tontos de Noah o moviéndose el pelo para la historia de Instagram de la chica de pelo rosa. La observé detenidamente, y me impactó profundamente. Esto ya no era amor. Ya no. Quizás nunca lo fue. Ella había convertido nuestro aniversario en su escenario, y yo era solo un accesorio triste y estúpido del que podía burlarse para hacérsela importante. Llegó mi bebida, un whisky con hielo, y di un sorbo lento, dejando que el ardor se asentara en mi garganta. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en un momento dado, con un tono entre burlón y aburrido. Asentí y dije que sí, de acuerdo, y volvió a ignorarme. Ahí fue cuando decidí que ya estaba harta. No solo con la noche, sino con ella. Con toda ella. Esperé el momento oportuno. Estaban distraídos, discutiendo sobre quién se quedaría con el último camarón, cuando aparté la silla y me levanté. Enseguida vuelvo, dije, con total naturalidad, y me dirigí al letrero del baño. El corazón me latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Pasé la puerta del baño, seguí caminando, atravesé la cocina, donde un cocinero me miró raro, y salí por la puerta trasera al aire fresco de la noche. No me detuve. No miré atrás. La calle estaba tranquila, solo se oía el zumbido de los coches y el bullicio lejano de la ciudad, así que saqué mi teléfono. Marcus contestó al segundo timbre. Oye, ¿estás bien?, preguntó con la voz aturdida, como si lo hubiera despertado. Recógeme en 10 minutos, dije, indicándole las calles transversales a una cuadra de la Reverie. ¿Todo bien?, insistió, pero solo dije que sí, que viniera a buscarme. No discutió, Marcus nunca lo hacía cuando yo sonaba así, y colgué, apoyándome en una pared de ladrillos a esperar. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos y el whisky aún caliente en el pecho, y busqué el número de Olivia en mi teléfono. Mi pulgar se quedó sobre él un segundo, pensando en todas las veces que la había llamado, esperado, rogado que me importara. Entonces, bloqueé. Así, sin más. Sin grandes discursos, sin despedidas dramáticas, simplemente se fue. La camioneta destartalada de Marcus llegó unos minutos después, con sus faros atravesando la oscuridad. Subí, cerré la puerta de golpe y él me miró con las cejas enarcadas. ¿Me vas a decir qué pasa?, preguntó, volviendo a la carretera. Miré por la ventana, mientras las luces de la ciudad se difuminaban, y dije que todavía no. Él asintió, subió el volumen de la radio y condujo. No me sentía libre, no en ese momento, no con sus palabras aún resonando en mi cabeza, pero sentía algo más, quizá resuelto, como si por fin hubiera dado un paso que debería haber dado años atrás. Salir de aquel restaurante no fue ruidoso ni caótico, pero fue definitivo, una ejecución silenciosa de todo lo que habíamos sido. Pero no había terminado, ni de cerca. Sentado en la camioneta de Marcus,
mi mente empezó a dar vueltas, a reconstruir todo. Todo el dinero que le había gastado, todas las mentiras que me había tragado, todas las formas en que me había engañado, no iba a dejar que terminara escabulléndome. Me había humillado, sí, pero tenía años de sus palabras descuidadas, de sus promesas incumplidas, guardadas como munición. Aún no sabía exactamente qué haría, pero una cosa sí sabía, Olivia Carter no iba a salir ilesa de esto. Había construido su pequeño reino sobre mis espaldas, y yo estaba a punto de incendiarlo, silenciosamente, con cuidado, pero por completo. Marcus me dejó en casa y le di las gracias, prometiendo explicarle más tarde. Entré, encendí las luces y me senté en el sofá, mirando la pared. La noche se repitió en mi cabeza, su risa, la sonrisa de Noah, la lástima en los ojos del camarero, pero no me destrozó. Me alimentó. ¿Pensó que era un cachorrito? Bien. Este cachorro estaba a punto de morderme. Esa noche, después de que Marcus me dejara, no dormí. No pude. Me daba vueltas la cabeza, recordando la risa de Olivia, su patético comentario de cachorro, como sus amigos se reían como si yo no fuera nada. Me senté en el sofá, la habitación a oscuras salvo por la luz de mi portátil, y empecé a escarbar. No me iba a ir sin más, esta vez no. Había pasado 3 años apoyándola, y ahora iba a desmantelarlo todo. Había construido su pequeña y brillante vida con mi dinero, mi paciencia, mi silencio, y ya no quería dejar que se saliera con la suya. Tomé una cerveza de la nevera, la abrí y me puse a trabajar, revisando todo a lo que aún tenía acceso, cada parte de ella a la que podía acceder. Ya no se trataba de gritar ni pelear en el momento. Se trataba de golpearla donde más le dolía, en silencio y con frialdad, como si nunca la hubiera visto venir. Primero fue su coche, ese maldito Mercedes que me había robado. Había sido tan estúpido como para avalar el préstamo, y aún más tonto como para seguir pagando cuando su trabajo estable nunca se materializó. Entré en mi cuenta bancaria, con los dedos un poco temblorosos, mientras abría la configuración de pago automático. Ahí estaban, $1.450 al mes, directamente de mi cuenta corriente a la suya, manteniendo el auto en la carretera. Llamé a la línea 24 horas del banco, me esforcé por evitar la molesta música de espera y finalmente me atendió un hombre que parecía cansado. Necesito denunciar manipulación financiera, dije con voz serena. Le expliqué cómo me habían presionado para cubrir su préstamo, cómo no había pagado ni un céntimo a pesar de sus promesas. Cancelaré la próxima transferencia, le dije. Me hizo algunas preguntas, escribió algo y me dijo que lo marcarían para su revisión. Por la mañana, su pago sería devuelto, y el coche estaba un paso más cerca de ser embargado. Me recosté, tomé un trago de cerveza y sentí una especie de satisfacción sombría. Le encantaba esa cosa, la exhibía como si demostrara que era alguien. A ver qué le parecía cuando llegara la grúa. Luego, abrí mi teléfono y revisé años de sus mensajes de voz. Los guardaba todos, sobre todo porque me da pereza vaciar la bandeja de entrada, pero ahora eran oro. Olivia tenía la costumbre de desahogarse conmigo, grabaciones largas y desorganizadas donde criticaba a todos en su vida. Le di play a una del año pasado, con su voz aguda por el altavoz. Mi jefe es un imbécil, se cree muy bueno porque tiene una oficina en la esquina. Yo haría mejor su trabajo con los ojos vendados. Otra, sobre su mejor amiga Sabrina. Es tan patética, llorando por su ruptura como si a alguien le importara. Supéralo. Y luego una sobre sus padres, con un tono de voz desbordante de disgusto. Son unos fracasados vergonzosos, jamás hicieron nada inteligente en sus vidas. Escuché con la mandíbula apretada, dándome cuenta de lo ciega que había sido al dejar pasar esto. Me había enviado docenas de estos a lo largo de los años, probablemente pensando que nunca haría nada con ellos. Bueno, se equivocaba. Conecté mi teléfono a la laptop, copié todos los archivos y los guardé en una carpeta llamada La verdad de Olivia. Esto fue solo el principio. Luego estaba su correo electrónico del trabajo. Había usado mi portátil varias veces cuando el suyo se estropeó, y, por suerte para mí, había mantenido la sesión iniciada. Entré en su bandeja de entrada, casi esperando que ya estuviera cerrada, pero allí estaba, todos sus mensajes, justo delante de mí. La mayoría eran aburridos, propuestas de marketing, invitaciones a reuniones, pero luego encontré lo bueno.
Había estado usando la cuenta de su empresa para asuntos personales, como enviar correos electrónicos sobre algún trabajo extra del que nunca me había hablado, o vender productos de cuidado de la piel caros a sus amigas. Peor aún, hubo conversaciones con una compañera donde llamó a su jefe un cobarde sin carácter y presumió de holgazanear. Hice captura de pantalla de todo, con el corazón latiendo con fuerza al imaginar su cara cuando esto se volviera en su contra. Aún no estaba seguro de cómo lo usaría, tal vez una pequeña pista anónima a su departamento de recursos humanos, pero ahora era mío, y eso era suficiente. Por la mañana, cayó la primera ficha de dominó. Mi teléfono vibró a las 6. Olivia, llamando desde su número que ya había bloqueado. Debió darse cuenta de que el pago del coche no se había realizado. Dejé que sonara y vi cómo aparecía un mensaje de un número desconocido. Cariño, ¿qué pasa con el coche? Llámame. Lo borré sin responder. El banco ya le habría avisado, y casi podía oírla entrar en pánico, dando vueltas por su apartamento. Ese mundo perfecto suyo empezaba a resquebrajarse. Me levanté, me estiré y miré por la ventana el amanecer gris que se cernía sobre la ciudad. Esto no había terminado, ni mucho menos. Había pasado años dejándola pisotear, pero ahora tenía el control. Su coche, su trabajo, su preciada imagen, iba a desmantelarlo todo, pieza por pieza. El colapso de Olivia Carter había comenzado, y yo apenas estaba empezando. Me desperté con el teléfono vibrando como un loco, 78 llamadas perdidas, todas de Olivia, acumulándose desde que me desplomé sobre las 4 de la mañana. Apenas había dormido, la cabeza todavía me daba vueltas por la noche anterior, pero ver esas notificaciones me llenó de energía. Estaba enloqueciendo, y yo aún no había hecho gran cosa. Me levanté de la cama, tomé un café y me senté a la mesa de la cocina, revisando el desastre que me había dejado. Mensajes de voz, mensajes de números aleatorios, debió haberle pedido prestado el teléfono a alguien después de que yo, cada uno más desesperado que el anterior. Cariño, ¿qué pasa con el coche? ¿Por qué no contestas? Esto no tiene gracia, llámame. No contesté. Ni una palabra. Le di un sorbo a mi café, dejándola que se enfrascara en él, sabiendo que cada mensaje sin respuesta era otra grieta en su perfecta burbuja. Me había humillado en la reverie, se había reído en mi cara con sus amigos idiotas, y ahora empezaban las consecuencias. Esto era solo el principio. Lo primero que hice fue enviar uno de esos fragmentos de voz, en el que llamaba a su jefe un canalla sin carácter, a un correo que encontré en su bandeja de entrada del trabajo. Era un compañero con el que ya se había topado, pero me aseguré de incluir también una copia sin querer de su jefe. Lo mantuve simple, anónimo, sin rastro, simplemente reenvié el archivo con asunto. Pensé que deberías escuchar esto. Al mediodía, mi teléfono sonó con un nuevo mensaje suyo. ¿Qué hiciste? Me acaban de despedir. Me la imaginaba con los ojos como platos, gritándole al teléfono, quizá lanzando algo por todo el apartamento. De todas formas, había estado en la cuerda floja en ese trabajo, siempre llegando tarde, siempre quejándose, y ahora me había dado el empujón perfecto para derribarla. No me sentía mal. Ni un poquito. Llevaba años tratando a la gente como basura, y yo solo estaba dejando que sus propias palabras la afectaran. Borré el mensaje y seguí adelante. Luego, abordé a sus padres. Siempre habían sido amables conmigo, me invitaban a cenar, me preguntaban por mi trabajo y me trataban como a un miembro de la familia. Olivia no los merecía, no con la forma en que hablaba a sus espaldas. Abrí el mensaje de voz donde los llamó, vergonzosos fracasos, lo adjunté a un mensaje rápido, hola, señor y señora Carter, creo que deberían saber lo que Olivia piensa de verdad, y lo envié desde un correo electrónico desechable que había creado. No me quedé a ver la explosión, pero a las 3 de la tarde, me volvió a escribir desde otro número. Mis padres ya ni me hablan. ¿Qué te pasa? Podía oír su voz en mi cabeza, estridente y llena de pánico, y me sentí bien, como si por fin estuviera recuperando parte del poder que me había robado. Sus padres eran su red de contención, a quienes recurría cuando las cosas se ponían difíciles, y ahora esa puerta se cerraba de golpe. Tiré el teléfono al sofá y seguí adelante. El coche fue el golpe de gracia ese día. Ya había cancelado el pago, y el banco no perdió tiempo. Debió de recibir la notificación oficial, con los recargos por mora acumulándose y la recuperación inminente,
porque al final de la tarde, me estaba volviendo loco por el teléfono. El banco dice que se llevan el coche. No puedes hacerme esto. Entonces escribió, cariño, por favor, necesito el coche para el trabajo. Es curioso cómo le importaba el trabajo ahora que ya no estaba. No contesté, pero llamé al banco para confirmarlo. El hombre al teléfono lo confirmó, un pago más atrasado y enviarían la grúa. Se habría ido para el final de la semana. Esa Mercedes era su orgullo, lo que presumía para demostrar que era mejor que todos los demás, y ahora se le escapaba de las manos. Colgué, me recosté en la silla y exhalé profundamente. 3 años de pagar sus cuentas, y esto fue lo que pasó, me rogó que arreglara lo que había roto. Por la noche, Olivia estaba en plena crisis. Los mensajes no paraban de llegar, un torrente, cada uno más salvaje que el anterior. ¿Qué hiciste? Cariño, por favor, solo bromeaba en el restaurante. Me estás arruinando la vida por nada. Estaba luchando, probando todos los trucos, la ira, la culpa, esa falsa dulzura que usaba para atraerme de nuevo. Los leí todos, uno por uno, mientras mi café se enfriaba en la mesa. Ella creía que podría salir airosa de esto con su encanto, como siempre, pero esta vez no. Había oído su voz real, la que guardaba para cuando creía que nadie la escuchaba, y ya no iba a caer en su engaño. No respondí, ni una sola vez. El silencio era mi arma ahora, y la estaba volviendo loca. Casi podía verla, paseándose, llorando, tal vez gritándoles a sus amigos que la ayudaran, pero no lo hicieron. Se habían reído de mí con ella, pero no movieron un dedo cuando la situación cambió. Estaba sola, y yo me aseguraba de que lo sintiera. Las consecuencias habían comenzado, y yo apenas estaba calentando. Al mediodía del día siguiente, estaba lista para cortar los últimos hilos que me ataban a Olivia, y empecé con sus cosas. Había dejado tantas cosas en mi casa a lo largo de los años, ropa, zapatos, esos bolsos de diseñador tan elegantes que le encantaba presumir. Todo estaba esparcido por mi apartamento como si hubiera marcado su territorio, un pañuelo de seda en el sofá, unos tacones junto a la puerta, un frasco de su perfume carísimo en el lavabo del baño. Antes me parecía adorable, como si perteneciera a mi hogar, pero ahora me enfurecía. Cada detalle me recordaba cuánto la había dejado controlar mi vida. Saqué unas bolsas de basura negras y grandes de debajo del fregadero, de esas gruesas que se usan para los desechos del jardín, y empecé a amontonarlas. Sin doblarlo con cuidado, sin empaquetarlo con cuidado. Solo agarrando y metiendo la pata, dejando que la ira me abrumara. ¿Un bolso de cuero que vale más que mi alquiler? Dentro de la bolsa. ¿Un montón de sus vestidos ajustados que había usado para impresionar a desconocidos? Tirados, arrugados. Ya no me importaba. No merecía el respeto que le había dado durante tanto tiempo. Trabajé rápido, moviéndome de habitación en habitación, con el corazón latiéndome con fuerza mientras la vaciaba. Su neceser, lleno de labiales y polvos que probablemente había pagado, entró después, chocando contra unas gafas de sol que había tomado prestadas de alguna boutique y nunca devolvió. Encontré una caja con sus fotos antiguas debajo de mi cama, sonriendo con gente a la que probablemente había criticado a sus espaldas, y ni siquiera miré 2 veces antes de tirarla dentro. Las bolsas se llenaron rápido, pesadas con sus cosas, y las arrastré hasta la puerta principal, alineándolas como si estuviera desalojando a su fantasma. Sin despedidas, sin explicaciones, simplemente desaparecieron. Me quedé allí un minuto, respirando con dificultad, mirando el montón. 3 años de nosotros, reducidos a basura. Me sentía bien. Ella me había tratado como basura, así que ¿por qué debería mejorar su situación? Me limpié las manos en los vaqueros, agarré las llaves y subí las maletas a la camioneta. Sabía exactamente a dónde iban. El camino al vertedero local fue silencioso, solo el zumbido del motor y el traqueteo de sus cosas en la parte de atrás. No encendí la radio, no la necesitaba. Tenía la cabeza despejada, centrada, como si por fin hubiera despertado de un sueño largo y estúpido. El vertedero estaba a pocos kilómetros del pueblo, un desastre apestoso de tierra y basura, y cuando aparqué, el hombre de la puerta apenas me miró. $10, gruñó, y le di el dinero, señalando las bolsas con la cabeza. Me hizo señas para que pasara y entré, aparcando cerca de un montón de neumáticos viejos y muebles rotos. Salí,
Saqué la primera bolsa de la caja de la camioneta y la lancé lo más lejos que pude. Aterrizó con un golpe sordo, abriéndose un poco y derramando algo de su ropa en el lodo. ¿Bien? Agarré el siguiente, y luego el siguiente, lanzándolos cada vez con más fuerza, viéndolos desaparecer en el montón. Su frasco de perfume se cayó de uno, rompiéndose contra la puerta oxidada de un coche, y el olor acre se mezcló con la podredumbre que me rodeaba. No paré hasta que no quedaban más bolsas, con los brazos doloridos y la camisa pegada a la espalda por el sudor. Me quedé allí, con las manos en las caderas, mirando el desastre que había causado. Ella era basura, y ahora sus cosas estaban justo donde debían estar. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Lo dejé sonar, pues ya sabía quién era. Saltó el buzón de voz y, un minuto después, lo reproduje. La voz de Olivia llegó, histérica, casi gritando. ¿Dónde están mis cosas? Pasé por tu casa y no estaban. ¿Qué hiciste? Lloraba, se le quebraban las palabras, y pude oír el pánico, como si no pudiera creer que lo hubiera hecho. Borré el mensaje, con el dedo firme en el botón. Debió de haber ido a mi apartamento mientras yo no estaba, probablemente golpeando la puerta, esperando que la abriera como siempre. Esta vez no. Había cambiado las cerraduras esa mañana, por si acaso, y ya no quería seguirle el juego. Volvió a llamar, 2 veces más, pero no contesté. Sus cosas habían desaparecido, al igual que mi respeto por ella, enterradas en un vertedero, pudriéndose con todo lo demás que había arruinado. Conduje a casa, con la camioneta vacía, y me senté en el sofá, abriendo otra cerveza. El apartamento parecía más grande sin sus cosas abarrotadas, y también más tranquilo. Mi teléfono vibró con un último mensaje suyo. Eres un monstruo. Lo leí, lo asimilé y luego lo borré. ¿Un monstruo? Quizás. Pero ella me había convertido en uno, paso a paso, con cada mentira, cada risa a mi costa. Le había dado todo, mi tiempo, mi dinero, mi corazón, y ella me lo había echado en cara. Ahora lo estaba perdiendo todo, y no iba a sentir lástima por ella. Su lugar estaba con la basura, y me había asegurado de que llegara. En una semana, el mundo entero de Olivia se derrumbó, y lo vi pasar desde la distancia, sintiéndome más ligero con cada pieza que se rompía. No le quedaba nada, ni trabajo, ni coche, ni ahorros, ni a dónde ir, y yo me encargaría de ello. Esa mañana, después de dejar sus cosas, recibí una llamada de Marcus, en voz baja y cautelosa, como si estuviera tanteando el terreno. Oye, tío, Olivia me ha estado saturando el teléfono, dijo. Me ruega que hable contigo, dice que no tiene a dónde ir. ¿Qué pasa? Me apoyé en la encimera de la cocina, mirando la cafetera hirviendo, y le conté brevemente cómo me había humillado en la reverie, cómo me había ido, cómo había empezado a deshacerme de su vida. No dijo mucho, solo escuchó y luego suspiró. Es mi hermana, sabes, pero lleva años hecha un desastre. Le dije que esta vez se ocupara de sus propios problemas. Eso fue todo. Sin sermones ni culpabilización. Marcus la conocía mejor que nadie, y ni siquiera él iba a intervenir para salvarla. Le di las gracias, colgué y me serví el café, sabiendo que otra puerta se le había cerrado. Para entonces, su trabajo ya había desaparecido. Ese correo que le envié a su jefe, donde ella misma lo llamaba un canalla sin carácter, había surtido efecto. Me lo había escrito sin parar ese primer día, gritándome por el móvil que la había arruinado, pero no había sabido nada desde entonces. Supuse que se había dado por vencida, probablemente demasiado ocupada con sus problemas como para preocuparse por un trabajo que, de todas formas, nunca le había gustado. El coche fue el siguiente en irse. El banco no se anduvo con rodeos. El viernes, recibí una llamada confirmando que el Mercedes había sido embargado. Me la imaginaba parada en la calle, viendo a un tipo en una grúa engancharlo, gritándole como si eso fuera a cambiar algo. Había amado ese coche más que a mí, y ahora estaba en algún concesionario, esperando a que alguien más lo condujera. No me sentía ni un ápice de culpa. Me había insistido en que lo conservara, me prometió devolverlo y nunca lo hizo. Que se las arreglara sin él. ¿Sus ahorros? Inexistentes. Olivia siempre había vivido al día,
incluso cuando tenía sueldo, gastándolo todo en ropa, viajes y cualquier cosa que la hiciera quedar bien en Internet. Vi su aplicación del banco una vez, cuando compartíamos comida para llevar y secretos, tenía $12 en la cuenta corriente y una tarjeta de crédito al límite. Yo solía cubrir su parte de todo, pensando que algún día se repondría, pero ese día nunca llegó. Ahora, sin trabajo ni coche, no tenía a dónde recurrir. Sus padres no la ayudarían. Me aseguré de ello con el mensaje de voz que le envié. Marcus me contó después que la llamaron furiosos, preguntándole cómo podía decir esas cosas de ellos. Ella intentó justificarlo, dijo, pero no se lo creyeron. Ya no quieren a nadie, me dijo mientras tomábamos una cerveza ese fin de semana. Le dije que estaba sola. Asentí, mirando la botella en mi mano, y sentí que me quitaba un peso de encima. Había quemado todos los puentes, y yo le había dado las cerillas. Mientras tanto, iba recuperando mi vida, paso a paso. Cancelé todas las cuentas conjuntas que teníamos, algún servicio de streaming que me había rogado que contratara, una membresía de gimnasio que ella nunca usaba pero que yo había pagado. Llamé a mi casero, cambié las cerraduras oficialmente e incluso reorganicé mis muebles, solo para que el lugar volviera a sentirse mío. Dejé de mirar mi teléfono cada 5 minutos, esperando sus mensajes o llamadas. El silencio era oro. Se acabaron las súplicas y los lloriqueos. Solo yo, en mi espacio. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, incluso a sonreír un poco al verme en el espejo. No era alegría, todavía no, pero era alivio, como si la hubiera llevado a cuestas durante años y finalmente la hubiera tirado por un precipicio. Salí con Marcus ese sábado, solos, y hablamos de todo menos de ella. Fútbol, trabajo, alguna película tonta que habíamos visto. Me sentí normal, como si volviera a ser una persona, no solo el felpudo de Olivia. Se estaba desplomando, y yo no movía un dedo para detenerla. Marcus dijo que se había estado desplomando en el sofá de un amigo, quizá el de Noah, ese imbécil del restaurante. Pero ni siquiera eso duraría. Sus amigos eran de los que se reían con ella cuando estaba despierta, pero se dispersaban cuando estaba deprimida. Le rogó a Marcus que mediara, que arreglara esto conmigo, pero él la ignoró por completo. Tú hiciste tu cama, le dijo, y podría haberlo abrazado por ello. Olivia no tenía nada, ni dinero, ni coche, ni familia, ni yo. Había pasado años manteniéndola a flote, y ahora se hundía a toda velocidad. Esa noche, sentado en el sofá, en el apartamento en silencio, me di cuenta de que no la extrañaba, ni un poquito. Ella estaba decayendo y yo ascendiendo, y así era exactamente como debía ser. Meses después, estaba sentada a la mesa de la cocina, comiendo un tazón de cereal y revisando mi teléfono, cuando apareció un correo electrónico de Olivia. Era la primera vez que sabía de ella desde que se calmó el caos, y ver su nombre en mi bandeja de entrada me impactó, en parte sorpresa, en parte miedo. Dejé la cuchara, me limpié las manos en los vaqueros y lo abrí, sin saber qué esperar. El mensaje era corto, escrito con esa naturalidad que tenía, como si ni siquiera se hubiera molestado en corregirlo. No sé por qué me haces esto. Estás exagerando. Creí que me amabas. Te extraño. Eso fue todo, sin disculpas, sin una explicación real, solo ella soltando palabras como si fueran a arreglarlo todo por arte de magia. Lo leí una vez, y luego otra, asimilando cada línea. Mi cocina estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador de fondo, y me quedé allí sentada, mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de ira y nada en absoluto. Todavía no lo entendía. Después de todo, de reírse de mí en ese restaurante, de apoyarse en mí durante años, de perderlo todo, todavía creía que podía hacerme sentir culpable de nuevo en su vida. Me recosté en la silla, pasándome una mano por el pelo, y pensé en dónde estaba ahora. El apartamento volvía a ser mío, limpio, sencillo, sin rastro de ella. Me habían dado un aumento en el trabajo hacía unas semanas, nada del otro mundo, pero suficiente para sentirme bien. Había empezado a salir más, a tomar cervezas con Marcus o a ver un partido con los de la oficina, y ya no me pasaba las noches esperando a alguien que nunca aparecía. Mi cuenta bancaria también era mía, se acabó tener que rescatarla, se acabó ver cómo mi dinero se esfumaba en sus manos. Incluso había empezado a correr, algo que siempre había querido hacer, y salía por las mañanas, con el aire frío en la cara,
sintiéndome más fuerte cada día. La vida no era perfecta, pero era mejor, mucho mejor, sin ella hundiéndome. Y ahí estaba, apareciendo como un fantasma, intentando arrastrarme de nuevo a su caos con unas cuantas frases quejumbrosas. Pensé en responder, solo por un segundo. Podría haberlo escrito todo, como me había humillado en La Breverie, como me había sentado allí mientras sus amigos se reían, como había pasado años pagando por sus sueños mientras ella se burlaba de mí a mis espaldas. Podría haberle contado del coche, del trabajo, de sus cosas en el vertedero, de cómo había desmantelado su vida pieza a pieza porque me había presionado demasiado. Mis dedos se cernían sobre el teclado, deseando soltarlo todo, hacerle ver lo que había hecho. Pero entonces me detuve. ¿Qué sentido tenía? No me escuchaba. Nunca me había escuchado. Le daría vueltas a la situación, lloraría por cómo yo era el malo, por cómo ella era la víctima de todo esto. Ya lo había visto antes, esos ojos grandes llenándose de lágrimas, esa voz temblorosa rogándome que la perdonara, y no iba a volver a caer en la trampa. No merecía mis palabras, mi tiempo, nada de mí. Ya le había dado suficiente. Así que lo borré. Así sin más. Resalté el correo, presioné la papelera y lo vi desaparecer de mi bandeja de entrada. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Se sentía bien, limpio, como fregar una mancha de la encimera. Tomé la cuchara, di otro bocado de cereal y seguí mirando un meme tonto que Marcus había enviado, un titular de noticias que no me importaba. El mensaje de Olivia había desaparecido, y no iba a volver a buscarlo. Podía extrañarme todo lo que quisiera, pero yo no la extrañaba, no a la verdadera, la que había aparecido esa noche en el restaurante, ruidosa, cruel y descuidada. Tal vez había extrañado la idea de ella, cuando creía que merecía ser amada. Pero eso había terminado. Había aprendido la lección y no iba a desaprenderla por ella. Terminé mi desayuno, enjuagué el recipiente y salí a correr. El aire de marzo era fresco, el cielo gris pero cada vez más brillante, y mis zapatos golpeaban el pavimento a un ritmo constante. Pensé en su correo electrónico mientras corría, en cómo era su último intento por recuperarme. ¿No sabía por qué lo había hecho? Bien. No lo necesitaba. Lo hice porque me había demostrado quién era realmente y le creí. Finalmente, esa frase se me quedó grabada, algo que había oído en alguna parte, quizá de Marcus o de alguna película antigua. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. No lo había hecho, no en 3 años, pero ahora sí. Aceleré el paso, respirando en pequeñas nubes, y sentí que su peso se desvanecía con cada paso. Ella era el pasado. Yo avanzaba. Y ese fue el fin.